Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Eh, la distribución de una herencia puede ser algo muy compleja, ya que involucra a muchos factores. Primero hay que probar la muerte del testador, presentar el certificado de defunción. Luego hay que probar la autenticidad del testamento, hay que probar de que el testador es quien lo escribió y lo firmó. Más fácil si lo firmó delante de un notario público, obvio. También se debe de confirmar quiénes son los herederos. Ellos tienen que presentar identificación legal que indica que ellos son los herederos que el testamento estipula y nombra. Luego hay que definir qué es la herencia. O sea, si el testador era muy pobre es fácil, pero si tenía muchas posesiones y hay varios herederos, hay que vender a veces propiedades y dividir las ganancias. Es muy, muy complejo. Y por eso se nombra un albacea o un testamentario. El albacea es la persona encargada de garantizar de que la voluntad del difunto se logre. Es decir, ya que el testamento solamente se pone en vigencia con la muerte del testador, otra persona tiene que encargarse de llevar a cabo la transferencia de la herencia a los herederos. Suena complejo, ¿no? Qué bueno que no somos abogados. Eh, y ya que involucra mucho dinero, también involucra mucho fraude y corrupción. Personas fingen su muerte. Personas fingen ser herederos cuando no lo son. Albaceas que roban la herencia de los herederos genuinos. Y no es siempre tan fácil que la corte determine quién tenga la razón. Y el gran problema en todo esto es de que el muerto simplemente no puede garantizar de que sus deseos se cumplen, porque está muerto. Todo su dinero, todo lo que ha trabajado toda su vida para ganar y ahora está en las manos de otro. Sin embargo, la herencia divina es completamente diferente. En la explicación que el autor de Hebreos nos da en Hebreos 9, Cristo funciona como el testador de la herencia divina, ya que Él mismo es Dios. Lo primero que se requiere es la prueba de que el testador ha muerto. Y eso es seguro porque Cristo murió frente al juez del universo y presentó su sangre en el santuario celestial. Los herederos son los que Dios ha llamado a salvación, los que ansiosamente esperan la herencia, el regreso de Cristo. En cuanto a la distribución de la herencia, no hay dificultad porque la herencia divina es eterna e infinita. No hay que pelear en cuanto a cómo dividirla, pues todos recibimos todo. Y más importante, ya que Cristo se resucitó después de morir, es el primero y el último en la historia que puede funcionar tanto como el testador como el albacea del testamento divino. Él puede garantizar que los herederos recibamos la herencia, ya que hoy aboga a nuestro favor en la corte divina. Así que si no lo has hecho ya, por favor vayan conmigo a Hebreos 9. Estaremos empezando en el versículo 15. Hebreos 9, versículo 15, donde vamos a ver 4 pruebas de la vigencia del testamento divino que nos impulsarán a dar gracias a Dios por la gran herencia que es nuestra en Cristo. Las 4 pruebas es de que el Nuevo Testamento entró en vigencia con una muerte estándar, normal, así como cualquier otro pacto o testamento. Segundo punto, el Nuevo Testamento entró en vigencia con una muerte similar a la forma que se ratificó el antiguo pacto. Tercero, entró en vigencia con una muerte superior, ¿no? Porque la muerte de Jesucristo es mucho superior que la muerte de los animales del antiguo pacto. Y finalmente una muerte singular, porque Cristo murió una vez para siempre para salvarnos. Así que si estás tomando notas, una muerte estándar,
similar, superior y finalmente singular. Leamos el texto, hermanos, Hebreos 9, de los versículos del 15 al 28. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha llamado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas cosas desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Entonces el primer punto es de que el nuevo pacto entró en vigencia con una muerte estándar, así como cualquier otro pacto o testamento. De hecho, el texto empieza con las palabras así que. Así que es una buena excusa para que el predicador repase lo que vimos en la semana pasada. Porque el autor dice de que Cristo es el mediador de un nuevo, mejor pacto. Bueno, en la sección anterior nos mostró de que Cristo nos limpió por dentro, erradicando todo nuestro pecado. Y ahora, con el pecado borrado, podemos vivir en la misma presencia de Dios, sin el velo de separación que hubo bajo el antiguo pacto. Sin ese velo, entonces la vida cristiana se vive dentro de la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo. Nosotros, siendo sacerdotes, debemos entonces servir constantemente a Dios. ¿Cómo servimos a Dios como sacerdotes? La Biblia es clara. Un texto sería Romanos 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos en su presencia santa, así que debemos hacerlo para buscar agradarle a Él, ¿no? Que todo lo que hagamos sea un olor fragante a Dios. O sea, si estamos lavando trastes, si estamos manejando, si estamos trabajando, todo lo que hacemos debemos hacerlo en un acto de adoración hacia Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos sin el velo, lo hacemos en la presencia de Dios mismo. Entonces esto hace que Cristo sea el mediador de un mejor pacto, un nuevo pacto. Y creo que esas son palabras que conocemos, mediador, pacto. O sea, mediador se trata de una persona que intercede, que media entre dos grupos. Sabemos de que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo hombre. Ni María ni los santos pueden interceder por ti, solamente Cristo puede hacer esto, es el único mediador. También conocemos la palabra pacto, se trata de un acuerdo serio entre dos grupos. Pero ahora el autor quiere usar esos términos y expandir un poco nuestra comprensión.
diciéndonos de que un pacto en esencia es un testamento. Mejor dicho, un testamento es una especie particular de un pacto. La pregunta es, ¿cómo es que el autor llegó a hacer esta comparación? La verdad es que era fácil porque en griego es la misma palabra. Lo menciono porque la mayoría de sus Biblias lo dicen, una nota al pie de página, de que la palabra allí pacto en el versículo 15 es la misma palabra en el versículo 16 que se traduce como testamento, ¿no? Estamos hablando no necesariamente de que un pacto y un testamento son idénticos, sino de que un testamento, como dije, es un tipo específico de un pacto. Pero son bastante similares, en particular cuando pensamos en los pactos del Antiguo Testamento, en los tiempos de antaño, porque en los tiempos del Antiguo Testamento los pactos más serios siempre se ratificaban con una muerte. Recuerdan allí por ejemplo, Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham que le obliga a matar varios animales, un becerro, un macho cabrío, varias aves y luego partirlos, y Dios caminó por dentro de los animales muertos. Entonces existe esa comparación de que un pacto es una especie de testamento, y el autor señala que igual que un testamento, también el nuevo pacto se ratificó con una muerte. Observan allí en el 15, dice de que Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo ¿qué? Interviniendo muerte. Y ahí es la clave, lo que efectuó nuestra redención, lo que pagó el rescate por nuestras transgresiones fue una muerte. De que Cristo pagó su vida, derramó su sangre para rescatarnos, para comprar a los llamados. Pero como siempre hace, el autor también quiere hacernos ver la superioridad del nuevo pacto, así que nos hace ver de que el antiguo pacto no es lo que salvó a la gente del antiguo pacto. No es de que Adán, Abraham, Moisés, David fueron salvados por los sacrificios de los animales del antiguo pacto. No. Dice que lo que salvó a la gente, ven ahí, a la mitad del versículo 15, la gente que había bajo el primer pacto, lo que salvó a ellos fue la muerte de Cristo. Y es algo que toda la Biblia enseña. Romanos, por ejemplo, 3:25, Pablo habla de que en el Antiguo Testamento Dios pasaba por alto las transgresiones de ellos, esperando hasta la venida de Jesucristo para que Él pudiera redimirlos, erradicar sus pecados en la cruz. Entonces, el antiguo pacto, Dios estaba pues cubriendo su pecado, sus pecados involuntarios, esperando hasta que Cristo pudiera venir y erradicar no solamente los pecados involuntarios, sino, dice, las transgresiones, ¿no? La rebelión nuestra. Todo el pecado, toda la transgresión que había bajo el primer pacto, Dios lo limpió con la muerte de Cristo en el nuevo pacto. Entonces esto hace de que el nuevo pacto y por tanto el mediador del nuevo pacto sea sumamente superior. Algo aún más es de que esta herencia se llama una herencia eterna. Una herencia eterna. Cuando pensamos en una herencia es lindo porque primero una herencia no es algo que el heredero determina o gana. Una herencia es algo que solamente el testador hace. Es una promesa unilateral, ¿no? El heredero no lo escribe. Es algo que Dios promete a sus hijos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Dios decidió dar a sus hijos? Una herencia eterna, por ende es infinita. La herencia se trata de ese bendito día cuando nosotros reinaremos eternamente con Cristo, con nuevos cuerpos, en una nueva ciudad, sobre una nueva tierra, sin pecado, sin dolor. Es una herencia entonces infinita, increíblemente imaginable, ¿no? De hecho,
Pablo lo ve tan grande, o sea, riquezas tan inimaginables, que él ora por los efesios en Efesios 3, dice, oro por ustedes para que Dios les ilumine, para que abran su entendimiento, para que entiendan las riquezas de la herencia en Cristo Jesús, porque es algo tan grande que nosotros ni somos capaces de comprender. Qué lindo es la herencia que Dios nos ha comprado en Cristo Jesús. Bueno, siguiendo con la ilustración ahí de que un pacto es semejante a un testamento, dice ahí en el versículo 16, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y el punto es sencillo, ¿no? ¿Cuándo es que un testamento entra en vigencia? Pues cuando el testador muere. No es válido hasta ese momento. Pero pensemos en eso porque es maravilloso. En la misma manera en que no es válido hasta la muerte del testador, entra en vigencia en el momento que el testador muere. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuándo es de que el nuevo pacto entró en vigencia, la respuesta es el momento que Cristo murió en la cruz. ¿Cuándo es de que los herederos del testamento divino llegan a pertenecer? O sea, ¿cuándo es de que ellos llegan a no recibirlo, sino de que pertenece legalmente a ellos en ese mismo momento? En el sentido de que no es de que tenemos que esperar. O sea, sí, a lo mejor toma un poco de tiempo para que la albacea transfiere la herencia a los herederos, pero en el momento que el testador muere, la herencia pertenece legalmente a los herederos del testamento. Es decir, que desde el momento que Jesucristo murió en la cruz, la herencia divina pertenecía a nosotros que somos hijos de Dios. Es increíble porque nos muestra de que la salvación es una obra exclusivamente divina. No es de que lo merecemos, no es que participamos. ¿Cómo vamos a participar en algo si ni siquiera existíamos en aquel entonces? Dios hizo todo por nosotros. Nosotros merecimos muerte, nosotros merecíamos ira. Y Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, no solamente nos salvó, sino que nos adoptó como sus hijos, con todos los derechos incluidos. Un hijo que es el heredero de su Padre. Esto si no nos lleva a darle gracias por lo que ha hecho por nosotros, pues no sé si estás leyendo el mismo texto, ¿no? Dios nos ha dado una herencia eterna, infinita. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es un pacto así como cualquier otro pacto o testamento que llega a ratificarse con una muerte. Y creo que el autor ahora pensando en su audiencia, que son hebreos, son judíos, como que piensa, bueno, si tienes un problema con eso, para que veas de que yo no estoy inventando esto. Fíjense de que también el antiguo pacto que ustedes estiman tanto, se ratificó de la misma manera. Así que punto número 2, el nuevo pacto entró en vigencia con una muerte similar al Antiguo Testamento. Dice el versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos. Y obvio, si hubo sangre, esto implica ¿qué? Que hubo muerte. Entonces, el autor nos recuerda de esa escena en Éxodo, donde Moisés, después de leer las estipulaciones del pacto, después de hablar de la ley, pues mata a becerros y machos cabríos y roció a todo con sangre. La escena es en sí asquerosa. Estamos hablando probablemente de unos 3 millones de personas, es una multitud. Y dice que entonces Moisés toma la sangre de esos animales, lo mezcla con agua para alcanzar mojar a 3 millones de personas. Luego toma lana escarlata y hisopo. El lana escarlata era el pelo de una becerra alazana. Recuerdan que vimos esto la semana pasada en Números 19, de que
el sacrificio que se hizo para la limpieza de la gente fue la muerte de una becerra alazana. Hisopo es una planta. Entonces básicamente está tomando la lana, poniendo en la rama de la planta y crea algo semejante a una brocha que puede meter en el agua con sangre y luego rociar a toda la gente. Esto es el mismo proceso que Dios mandó para la gente en la Pascua, en donde tenían que tomar hisopo, meterlo en la sangre del animal y luego untar los dinteles y los postes de la puerta. Y el punto es que con tanta sangre rociada sobre 3 millones de personas, pues todo huele a ¿qué? Huele a muerte, huele a muerte. ¿No? Cualquier pacto serio, cualquier testamento requiere eso, requiere muerte. O la muerte del testador o la muerte de un sustituto, en este caso la muerte simbólica de un animal. Y lo que eso comunicaba era, o sea, si no obedecemos este pacto, pues vamos a morir igual que ese becerro. O sea, la sangre en mi cara me recuerda de que eso es un pacto serio de vida o muerte. De hecho, continúa, versículo 20 dice, de que esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. La sangre del pacto. ¿No? Otra vez, el pacto requiere sangre, requiere muerte. Sangre en ese contexto es sinónimo a la muerte de algo o alguien. El Antiguo Testamento requería esa muerte, igual como el Nuevo. Continúa 21 diciendo, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todo se purifica según la ley con sangre. Entonces como que recuerda de que Moisés no solamente roció el libro y a toda la gente, también entró en el tabernáculo, roció a todo el tabernáculo y todos los utensilios, todo lo que estuvo dentro del tabernáculo. Y como que llega a la conclusión, bueno, si voy a enumerar absolutamente todo lo que Moisés roció con sangre, va a ser una lista interminable. Mejor digo, o sea, casi todo se purifica en la ley con sangre para cubrir todo. Pero la pregunta del billón es, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que rociar sangre sobre todo? Porque otra vez es como que es asqueroso pensar en esto. O sea, ¿te imaginas cómo huele estar en un desierto, con el calor del desierto y tener sangre en la cara y en la ropa de 3 millones de personas? O sea, feo. Todo huele a muerte. Pero todo es necesario porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no te gusta, pues no importa, no hay otra solución, no hay otro remedio, es la única manera. Nuestro pecado demanda ¿qué? Demanda muerte, demanda sangre. La paga del pecado es muerte. Si alguna vez en tu vida has desobedecido a Dios, si alguna vez en tu vida has robado, mentido, codiciado, es porque mereces que tu sangre sea derramado. Mereces la muerte. Es lo que Dios dice. En el día que peques, ciertamente que morirás. Y tener sangre ahí en tu cara tenía el propósito, o sea, tener el olor de la sangre en tu nariz, recordarte de eso. Si yo peco contra la ley, será mi sangre la que se derrama. Pero aún así, la gente no pudo. Aún con ese recordatorio, la gente no pudo y toda la gente, igual que nosotros, pecamos. Así que todos merecemos muerte, ¿no? Tiene que haber muerte. La única manera en que podamos ser liberados de la condenación es si alguien muere. Obvio, el texto no lo menciona todavía, pero sabemos de que Cristo es quien murió por nosotros y que con su sangre sí se hace remisión. Con su sangre la deuda se cancela, ¿no? Así que otra vez demos gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros, en que Él cumple con todo lo que los sacrificios del antiguo pacto no pudieron lograr, que era erradicar nuestro pecado. Pero ahora, como que el autor ha probado, bueno, el nuevo pacto entró en vigencia y así como cualquier otro pacto, testamento con una muerte,
Esto fue similar al antiguo pacto, pero no quiere dejarnos la impresión de que el nuevo pacto es similar al antiguo pacto. O sea, es similar en el sentido de que son pactos los dos. Pero en cuanto al contenido del pacto, el nuevo pacto es sumamente superior al antiguo pacto. Entonces, el tercer punto, el nuevo pacto entró en vigencia con una muerte superior. Versículo 23 dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las figuras de las cosas celestiales se refiere al tabernáculo terrenal. Recuerdas que el autor nos ha explicado de que el tabernáculo terrenal Moisés lo edificó en base al patrón que Dios le mostró en el monte. El tabernáculo terrenal fue una copia del tabernáculo celestial. Entonces el autor llega a la conclusión, está pensando, bueno, si las cosas físicas del templo y tabernáculo terrenal fueron purificados con la sangre de animales, pues seguro el santuario celestial tiene que ser purificado con algo mejor. ¿Te imaginas de que hisopo y sangre de un becerro va a entrar en el cielo? Como que no es lógico, tiene que ser un sacrificio superior. Estaba pensando en esto ayer, estuvimos lavando el coche, los niños y su servidor, y tú sabes, en ese calor después de limpiarlo tienes que secarlo así rápido, ¿no? Entonces sacamos unos trapos así feos de la casa para limpiar el coche. Y estoy pensando, entrando en la casa, mi esposa está ahí lavando trastes y digo, o sea, ¿qué va a pensar mi esposa si después de lavar el coche con esos trapos sucios dentro y le ofrezco, oye amor, sacamos tus mejores platos con... O sea, como que no tiene sentido porque los platos son más finos, más preciosos, no se puede limpiar con lo mismo. De que es imposible, es como que el autor dijera, no vas a limpiar el cielo con el trapo feo y sucio de hisopo, con la sangre de un becerro. Es inconcebible que esto entre en el cielo. Tiene que ser algo sumamente mejor y superior. Pero eso nos guía a la pregunta que en mi opinión fue la más difícil en este texto. Y es esta. Entiendo por qué el tabernáculo terrenal tenía que ser purificado con sangre, pecadores, o sea, acá en la tierra. Pero, ¿por qué es de que el tabernáculo celestial debía ser purificado? O sea, Dios lo hizo, no fue hecho de manos, Dios lo hizo de manera directa. No hay pecadores allí en el cielo. O sea, la única vez que hubo pecado en el cielo fue Satanás. Eso está muy lejos del contexto acá. ¿Qué está pasando? Y pues no pude encontrar respuesta hasta buscarla en el contexto donde normalmente lo está. En el versículo que sigue, versículo 24, donde nos habla de qué es lo que Cristo hace ahí en el tabernáculo celestial. Ven ahí que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Y qué es lo que Cristo hace allí? Se presenta ahora por nosotros ante Dios. Vamos a llegar allí en un segundo, pero antes hablar de lo que viene antes, de que santuario hecho de mano, figura del cielo. Dice que Cristo no entró en el santuario físico hecho de mano. Cristo no entró en la copia, entró en algo mejor, entró en el real, en el verdadero. Y la palabra allí que dice figura significa copia, significa representación. El diccionario menciona las esculturas que hacen de cera. Ustedes han visto eso, ¿no? De que hay museos y el museo está lleno de esculturas hechas de cera de personas, ¿no? Entras ahí, ves el presidente, ves a la gente importante ahí, esculturas, pero de cera, o sea, inanimada, sin vida. Esto es como una representación del real, ¿no? El templo, el tabernáculo físico es, o sea, es una copia inanimada, sin vida, no tiene nada de comparación con el real. Cristo no va a ofrecerse a sí mismo en un tabernáculo así de cera, se va a presentar en el real, ¿no? Ahora, cuando Cristo entró en ese santuario celestial, en el verdadero,
¿qué hace ahí? Dice que se presenta por nosotros en la cara de Dios, delante de Dios. Y creo que la clave es de que ese verbo se presenta, es un verbo técnico de abogados. Se refiere a la presentación formal de cargos o de evidencia a favor o en contra de alguien. Entonces el punto es esto. El testador es Cristo Jesús. El testador murió. Pero la historia no se queda allí, porque Cristo no quiso delegar la responsabilidad del albacea a otra persona. Cristo quiere garantizar de que sus herederos seguro van a recibir la herencia. Entonces Él se resucita para trabajar como albacea del testamento y se presenta entonces delante de Dios para asegurar de que vamos a recibir la herencia. ¿Y qué es lo que un abogado hace para ganar un caso? Se presenta delante del juez evidencia. ¿Cuál es la evidencia que Cristo presentó para mostrar tu inocencia? Para mostrar que mereces la vida eterna. Cristo presentó su sangre, limpió el tabernáculo porque allí trajo su sangre. Ahí la presentó como evidencia del juez, evidencia de que ya pagaste por todos tus crímenes y que debes ser liberado. Cristo limpió el tabernáculo celestial porque allí estuvieron los cargos en contra de nosotros, los pecados, pero ya quedan completamente limpiados porque Cristo está de pie delante del juez abogando por nosotros. Cristo está delante del juez como un cordero inmolado. Y dice, por decirlo así, sí, su señoría, Josías pecó. Sí, su señoría, Josías merece la muerte, pero vea mis cicatrices. Ya morí por él. Ya ha pagado todo, ya fue crucificado conmigo, todo ha sido pagado. Vean de que es imposible que este abogado defensor pierda el caso, pero no solamente por su habilidad como abogado, sino por la claridad incontrovertible de la evidencia que está presentando. Está presentando su sangre preciosa, que sin lugar a dudas demuestra de que ya has pagado toda la deuda que debes delante de Dios. La paga del pecado es muerte, es una muerte que ya moriste, la sangre se presentó ya delante del juez, ¿no? Y ya no puede haber más condenación. El doble enjuiciamiento se prohíbe por la ley, ¿no? El criminal no puede pagar 2 veces por el mismo crimen. Así que quedamos libres para siempre porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Amén. Lindo lo que Dios ha hecho por nosotros. Una última razón de por qué debemos darle gracias. El nuevo pacto no solamente es superior porque se hizo en el santuario celestial, sino porque también se llevó a cabo, se ratificó con una muerte singular, no los millones de sacrificios inefectivos del antiguo pacto. Versículo 25 dice lo siguiente: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo no tuvo que ofrecerse muchas veces, tuvo que hacerlo una sola vez, ¿no? La razón de por qué los sumos sacerdotes tenían que entrar cada año en el lugar santísimo con la sangre ajena de animales, porque esos sacrificios jamás pudieron limpiar las conciencias de las personas, ya lo vimos. No fueron efectivos, fueron ineficaces. El autor constantemente nos recuerda del porqué, de que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraron en el lugar santísimo con pecado propio y con sangre ajena. Y Cristo entró en el santuario celestial con sangre propia y pecado ajeno. Sería ridículo si después de hacer esto Cristo tuviera que repetirlo. Sería decir que fue ineficaz. Dice el versículo 26, es más aún ridículo porque si Cristo tuviera que morir como los animales del antiguo pacto, hubiera tenido que morir
cada año, desde el principio del mundo. Dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Eso es imposible. Desde Adán hubiera tenido que morir cada año. Es inconcebible. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una ley. ¿Y qué es la ley? Versículo 27. ¿Cuántas veces muere la gente? La gente muere una vez. No mueren 2 veces, no mueren 3 veces, no mueren cada año desde Adán. Es imposible. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay 2 cosas en la agenda de cada persona. Muerte y luego, de manera inmediata, juicio. No muerte y luego otra muerte, y luego otra muerte, y luego otra muerte. No, muerte y luego juicio. Cristo no pudo haber muerto 2 veces. Tiene que ser muerte y luego juicio. Ahora, obvio usamos este versículo para muchas otras cosas, porque confronta la mentira de la reencarnación. Los hombres mueren una sola vez, ¿no? Salmo 139 dice que esto está establecido, ¿no? Dios ya escribió en su libro los días que te ha regalado. Después de esto, muerte, nada de reencarnación. Pero otra vez el punto del contexto es diferente. Está mostrando la finalidad de la muerte de Cristo, de que murió una sola vez y no puede haber nada más entre la muerte y la presentación de Dios delante de Él en el juicio. No puede haber una segunda muerte. De hecho, en el versículo 28, veremos en un segundo, dice, hay 2 cosas en su agenda. Muerte, juicio. Vino una primera vez para lidiar con nuestro pecado. La segunda vez que viene será para salvarnos en nuestro juicio. Pero no, o sea, es la segunda cosa. No es de que muere y luego una segunda vez muere y luego una tercera vez algo y luego la cuarta cosa que va a hacer es salvarnos. No, la primera es morir en la cruz. La segunda cosa es salvarnos en el juicio. No puede haber nada por dentro de esas 2 cosas. La otra razón de por qué no puede haber nada y que no es necesario una segunda o tercera muerte es porque la primera muerte, la única, era eficaz. Ven ahí en el versículo 26, ahí donde dice, ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El autor se ubica en los últimos tiempos, los últimos días, lo ha dicho varias veces. El punto es de que desde la cruz la humanidad entró en la última fase del plan de Dios. Ya no hay nada más que Dios tiene que hacer antes de la venida de Jesucristo. Por eso esperamos su venida con ansias, porque puede venir en cualquier momento. Y empezó con su muerte esos últimos días porque quitó de en medio todo el pecado. Eso habla de su eficacia. El verbo ahí quitar es otra palabra técnica de abogado, significa anulación, ¿no? De que el sacrificio singular de Cristo anuló el pecado. La idea es de que si estás en una corte, los cargos que están en contra de ti son los pecados, y la evidencia que Cristo presenta, que su sangre anula todos esos cargos que están en contra de nosotros y nos quedamos completamente justificados, ¿no? Y eso nos lleva al último versículo allí, en el versículo 28. Dice, en la misma manera, pensando en el 27, en la misma manera en que cada hombre muere una vez y luego el juicio, va a ser igual con Cristo. La primera es muerte, segundo es juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me encanta que empieza allí diciendo que Cristo fue ofrecido. Estuve viendo unos comentarios que decían que era una mala traducción porque Cristo se ofreció a sí mismo, de que fue algo voluntario. Y esto es seguro. Juan 10,
Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Esto es cierto, Cristo fue a la cruz de manera voluntaria, pero no es lo que el autor está enfatizando acá. Es una excelente traducción. Está enfatizando el hecho de que el Padre ofreció a su Hijo. El Hijo fue ofrecido por el Padre. Claro que Cristo decidió ir de manera voluntaria, pero fue el Padre quien lo ofreció. De hecho, las palabras que usa ahí de que Cristo llevó nuestro pecado, parece indicar de que el autor está pensando en Isaías 53, en donde el autor dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, de que fue herido por ¿quién? Por Dios, sacrificado por Dios, de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de que Jehová quiso quebrantarlo. Es el Padre quien ejecuta a su Hijo, sabiendo de que eso le va a glorificar, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a no hacer distinciones entre los miembros de la Trinidad. Hay gente que piensa de que el Padre, el juez, es santo y justo y como cuadrado, y que Jesucristo es quien nos ama y es tierno, y no es así. Son iguales en esencia, iguales en naturaleza, comparten la misma esencia. Dios por amor mandó a su Hijo al mundo, quien voluntariamente se entregó a sí mismo por ese mismo amor, son iguales. Pero el texto acá está enfatizando la eficacia de lo que Cristo hizo, de que fue ofrecido una sola vez, una sola vez. El testador no tiene que morir varias veces para que los herederos reciban la herencia. Lo hace una vez. Y por eso, si es algo tan eficaz, es algo singular también. Es un punto que el autor va a enfatizar a lo largo del capítulo 10, en donde hace un contraste entre la ineficacia de los sacrificios de los animales y la eficacia del sacrificio de Cristo. Vean ahí nada más muy rápido en Hebreos 10:11, en el capítulo siguiente. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que repetirlos día tras día? Porque nunca pueden quitar los pecados, dice el versículo. Pero 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó porque el trabajo quedó terminado, exclamó, consumado es. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda y quedamos justos, declarados justos. Obvio, seguimos pecando en esta vida, pero por la cruz Dios nos ve hoy como seremos en el futuro, completamente justos y sin pecado. Es maravilloso pensar en la eficacia de la cruz. Y pensando un poco de que algunos de ustedes vienen de un trasfondo católico romano, creo que vemos un excelente contraste de esto en la misa, ¿no? De que el sacerdote sube la hostia y dice llamar a Cristo abajo, y de que la hostia se convierte en la carne de Jesucristo y hace un sacrificio incruento sin sangre, y dice de que es un sacrificio propiciatorio. De hecho, el Concilio de Trento dice de que cualquier persona que niega de que en la misa se perdona los pecados, de que es un sacrificio propiciatorio, que sea anatema. Es decir, que la Iglesia Católica Romana dice que si tú crees de que todos tus pecados fueron perdonados en la cruz, irás al infierno, porque necesitas ir a la misa para día tras día tener tus pecados perdonados. Ves que la doctrina católica romana es completamente irreconciliable con el Evangelio de las Escrituras, completamente en contra de ese texto. No puede haber, primero, remisión por el pecado sin el derramamiento de sangre. Pero segundo, el problema radica en el hecho de que no aceptan la suficiencia y la eficacia de la cruz del Calvario.
ellos por su orgullo, pues no quieren aceptar la realidad de que Dios hizo todo y que no aportamos nada a nuestra salvación. Ellos quieren participar en sus obras y en sus ritos, pensar que son mejores que otros, pero esto no es bíblico. ¿Dónde estuvo Josías cuando Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre para quitarme todos los pecados? ¿Dónde estuve? Ni siquiera existía. Ni siquiera existía. Y Él murió por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y lo sé porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, todos mis pecados eran futuros. Y murió por todos, borrando toda mi rebelión, todas mis transgresiones. Es maravilloso. Pero la historia no termina ahí. La última frase del 28 dice que va a hacer una segunda cosa. No solamente lidió con todo nuestro pecado, no solamente ha erradicado todos nuestros pecados, sino que va a aparecer una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, en el contexto el autor no está enfatizando la segunda venida, está probando la singularidad del sacrificio de Cristo, continuando con la idea que mencionó en el versículo 27, de que los hombres mueren y luego el juicio. Así que tiene que ser lo mismo con Cristo. Murió y después de eso no puede haber otra muerte. Después de esa muerte singular se va a presentar en el juicio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo va a hacer ahí en el juicio? Te va a salvar. Te va a salvar, me va a salvar. Es la otra cosa que está en su agenda. No va a haber una segunda, tercera, cuarta cosa. La primera es morir por nuestro pecado. Segundo es presenciar el juicio para salvarnos completamente del pecado. Dices, ¿por qué futuro? ¿Por qué para salvar? Pensé que ya fuimos salvados. Pablo dice en Tito 3 de que Dios nos salvó. Y eso es cierto en el sentido de que Dios ya nos ha perdonado en todos nuestros pecados, ya somos justificados. Pero la salvación, hermanos, es un paquete de todo incluido. No solamente trata de la justificación, se trata de la santificación, la preservación y también la glorificación. No sé ustedes, yo soy salvo, pero no siento totalmente salvo. Sigo estando en este cuerpo de muerte, ¿no? Sigo con pecado, sigo frustrado por mi pecado, sigo cansado de mi pecado. Yo espero ese bendito día cuando Cristo va a regresar y va a erradicar el pecado, no solamente en la corte divina, sino también de mi experiencia. Me va a dar un nuevo cuerpo sin pecado, sin dolor. Me va a dar una nueva morada en la nueva tierra. De eso se trata. Entonces, obvio, Cristo va a hacer muchas cosas en el juicio, va a juzgar a los impíos. El Padre le ha entregado todo juicio al Hijo. Pero para el creyente, en ese contexto, para los herederos, lo primero que Cristo hizo fue morir. La segunda cosa es presenciar el juicio para salvarnos por completo de todo el pecado, ¿no? Ahora, ¿a quiénes aplica todo esto? Puede haber muchas formas diferentes que el autor pudiera llamar y nombrar a los cristianos, herederos, hijos de Dios, los llamados. Me encanta cómo lo hace. Por definición, los cristianos, los hijos de Dios, son los que le esperan. Esperan. Es una palabra fuerte allí de ansiosamente esperar algo. Si tú no esperas de manera ansiosa el regreso de Cristo y el recibir tu herencia, el autor de Hebreos duda de tu salvación. El cristiano por definición es el que clama: Jehová, mi alma te espera, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. No puedo durar acá. Estoy cansado de ese pecado, estoy cansado de este mundo. Maranatha, ven, Señor, por tu pueblo. Sálvanos de nuestro pecado, redímenos por completo.
Es el grito de cada cristiano. Si tu corazón escucha ese mensaje de la herencia que Dios te ha comprado en Cristo Jesús y no la quieres ya, es porque tu corazón está muerto para las cosas de Dios. Porque los cristianos, los redimidos, los hijos de Dios, somos los que ansiosamente esperamos recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tantos motivos de adoración, hermanos. Dios nos ha ganado una herencia increíble en Cristo Jesús. No es una herencia pasajera, no es un dinero que puedes gastar rápido, no, es una herencia eterna. Es seguro, seguro. Es imposible que no lo recibamos. Sabemos de que en el mundo secular hay mucho pleito, muchos problemas con herencias. Un hijo muy rebelde, el padre le puede desheredar. Uno a lo mejor podría pensar, uy, si me porto muy pródigo, muy rebelde, a lo mejor Dios me va a desheredar de esa herencia. Es imposible, eso solamente puede ocurrir antes de la muerte del testador. Cristo ya murió, la herencia ya pertenece a los hijos de Dios, solamente estamos esperando recibirlo. O sea, el dinero se está transfiriendo a la cuenta ya. Estamos ansiosamente esperando que Cristo venga para tocarlo, pero ya es nuestro. Ya fue comprado por nosotros, por Cristo, y es seguro. Ya ha sido probado, la sangre ya ha sido presentada en la corte divina. Es increíblemente glorioso lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestros corazones deben estar así listos para explotar, exclamar, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos ha redimido, no solamente nos ha dado nuevos corazones, nos ha perdonado, sino que por medio de la resurrección de Jesucristo nos ha dado una herencia que incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada y guardada para nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Señor, damos gracias por la muerte singular de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la certeza de ese pasaje nos da, de que su sangre ya fue presentada una vez para siempre en el santuario celestial, y que nosotros que somos tus hijos, los herederos de esa herencia, pues ya nos pertenece. Pedimos y te rogamos, Señor, de que tú generes y crees en nuestros corazones más anhelo, más ansias de verte cara a cara. Tantas veces las preocupaciones de este mundo nos distraen y nos desenfocamos de lo más importante. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, alabándote y glorificando todos los días hasta que tú regreses por nosotros.